por la multitud de tus bendiciones sobre nuestras vidas, por el gran amor con que nos amas, por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, para salvarnos, Señor, de nuestro propio pecado y nuestra maldad. Tu gracia, Señor, no tiene límites, Dios de los cielos. Tu misericordia ha sido infinita sobre nosotros. Y aunque ciertamente no merecemos nada, nos gozamos en todo lo que tú haces en nuestro favor como pueblo tuyo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que, por amor a tu nombre, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayudas, nos asistas, Señor, para poder exponer tu palabra con la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento que la misma amerita, Señor. Pero que también me des un corazón humilde, sencillo, Señor, para poder llegar a tu pueblo cumpliendo el propósito eterno por el cual tú has dado tu palabra. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Seguimos con nuestra serie en Hebreos y ya estamos en el capítulo 9. A partir del versículo 18 será nuestra lectura de hoy. Pero antes de iniciar la lectura de nuestro texto de hoy, quiero introducir el tema diciendo que la fe cristiana es sin lugar a dudas una manifestación de sabiduría, poder y moral en el mundo. Y junto a ellos cualquier otro atributo que encontremos a simple vista en el cristianismo. Ahora, estas verdades o estos atributos no explican de manera alguna por qué la eficacia de esta fe en medio del mundo, en las personas. Simplemente observamos una parte, pero no sabemos el porqué. Alguien podría atribuir tal eficacia del cristianismo a la superioridad moral de sus mandamientos, a la fraternidad y dulzura de la iglesia e incluso a lo maravilloso de la Biblia que muestra las verdades relacionadas con la vida eterna, pero aún así no se puede explicar el enorme poder del cristianismo en las millones de vidas regeneradas. Creo además que formular un análisis desde la psicología sobre lo que pasa en el alma tampoco sería suficiente, pues el Evangelio del Señor, aunque tiene todos los elementos anteriormente mencionados, el poder de la obra del Mesías Jesucristo solo puede entenderse cuando comprendemos mejor la superioridad de la sangre de Cristo sobre el antiguo pacto. En este orden de ideas, vamos a continuar con el tema de la superioridad de Cristo, basada en la superioridad de Cristo sobre el antiguo pacto, en el poder de su sangre. Así que les invito a leer el texto base de nuestra exposición dominical de hoy, Hebreos 9, del 18 al 22, que dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo el nuevo pacto fue confirmado mediante la sangre de Cristo. Sin embargo, para que se diera tan grande redención como consecuencia del derramamiento de aquella preciosa sangre, era necesario que Jesús padeciera todo aquello que había sido profetizado sobre él, entre otras cosas, el sufrimiento.
No obstante, la sangre no es un elemento nuevo que se haya introducido como el resultado de un nuevo proceso de conocimiento divino. Por el contrario, ya en el antiguo pacto, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le había dado instrucciones claras a Moisés para que estableciera a través de la sangre de animales las bases de la fe en el Señor, el cual llegaría más de 1300 años después. En los versículos que acabamos de leer, observamos en primer lugar que el antiguo pacto descansaba sobre el derramamiento de la sangre, a pesar de que Dios ya había dado mandamientos muy claros a su pueblo para que los guardara. Por lo tanto, la eficacia del pacto no estaba en el guardar los preceptos, sino en la sustitución, en la expiación. En segundo lugar, una segunda consideración que necesitamos hacer es que, aunque los mandatos revelan el carácter santo de Dios, la sangre es mostrada como el elemento central del pacto, y aunque el tabernáculo era el lugar para la reunión y los objetos rituales figuraban de alguna manera la salvación entregada por el Señor, la sangre rociada era la señal más fuerte representativa de todo el antiguo sistema de sacrificios. En la parte final del pasaje que leímos, versículo 22, al final del texto base, podemos observar una de las sentencias más radicales de la Escritura, que señala un solo camino para la redención del hombre y aleja el pensamiento de la práctica ritual para contemplar la poderosa salvación mediante la obra de otro. Esta declaración es: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En nuestro sermón dominical de hoy vamos a exponer cada uno de estos tres aspectos, y el primero de ellos será presentado de la siguiente forma: la sangre siempre fue superior al mandamiento. En los versículos 18 y 19 dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también todo el pueblo. Perdón. ¿Qué es más difícil para el hombre? ¿Ser legalista o confiar en la obra de Cristo? La respuesta es obvia. Es mucho más fácil ser legalista. Es decir, confiar en lo que podemos hacer, en lo que podemos pensar y en lo que podemos lograr. Eso es supremamente fácil, y la explicación es totalmente bíblica. Lo otro es más difícil porque es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Entonces, el corazón no regenerado no produce fe. Solo el corazón de un creyente que ha sido salvado por Cristo. Pero entonces la pregunta sería: ¿por qué los mandamientos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el lugar que ocupan los mandamientos cuando lo comparamos frente a un pacto que está basado totalmente en la sangre? Pues bien, debo decir que la ley de Dios no solo es importante como norma moral que conduce al hombre por el camino de una mejor vida, sino cuando entendemos que este es solamente uno de los propósitos por el cual el Señor entregó la ley, podemos acercarnos a contemplar asuntos más vitales o de mayor importancia relacionados con la obra de Cristo. Miren, en el preámbulo de la ley hay algo muy interesante, porque casi siempre nos aprendemos los mandamientos sin tener en cuenta lo que dice antes. Los 10 mandamientos inician diciendo: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Como podemos notar, al momento de entregar la ley, Dios inició anunciando que lo que iba a decir era una manifestación de Él mismo, es decir, de su carácter. Yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor. Es decir, Dios se mostró con el nombre del pacto a través del cual había prometido salvación
a toda la nación. ¿Se acuerdan por allá en Éxodo capítulo 3? Dios se le aparece en medio de una zarza a Moisés y le dice, yo soy. O le muestra que Él es el Dios del pacto y que ha sido fiel durante todo el tiempo y que ahora actuará con base a la fidelidad en sí mismo. Entonces, teniendo esto, el Señor empieza a hablar con Moisés. También le dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, yo soy tu libertador. Ahora, la ley estaba siendo dada como la forma por excelencia mediante la cual el pueblo podía conocer a Dios. Si era una manifestación de su carácter, una revelación de lo que Él es, obviamente el pueblo lo podía conocer por eso. Y es la razón por la cual en los 4 primeros mandamientos encontramos la forma como se regula la relación con Dios. ¿Se acuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás estatuas, no tomarás el nombre del Señor en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, en ese orden, entendemos que Dios mismo regula la relación con Él. Entonces, ¿qué lugar ocupa el mandamiento? Primero, era una revelación del carácter santo de Dios, pero también los mandamientos nos muestran nuestra propia pecaminosidad. Ese es el segundo uso de la ley. Y eso nos lleva a desesperar y a reconocer que necesitamos un Salvador. Y en tercer lugar, sí, tiene un elemento moral que nos ayudará a crecer y a perfeccionarnos en la santidad. Tendrá ese uso. Pero no podemos dejar pasar por alto el hecho de que sobre aquellas tablas que mostraban el carácter perfecto de Dios y nos decían, tú tienes que vivir de esta y de esta manera, fue rociada la sangre. Sí, esa es la norma moral, pero se roció la sangre de un animal ritualmente puro para purificar el libro. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, es muy significativo por la sencilla razón que demuestra que la perfecta ley de Dios no podía salvar. Y en consecuencia, Dios muestra la sangre como el único camino. No es dejar de cumplir el mandato, no. Y no es esto más esto, es que esto no fue dado para eso. Y en el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, seguramente ya había previsto que nosotros como seres humanos tal vez íbamos a tomar los mandatos y los íbamos a tratar de poner como una escalera que nos condujese al cielo para llegar ante Dios mediante esos mandamientos. Pero Dios dice, no en ninguna manera, sino que vas a rociar la sangre sobre el libro. Y solo así te darás cuenta de la importancia de que otro te salve, pues el guardar los mandamientos no es suficiente, no sirve para la salvación. La sangre era un símbolo de la expiación. La sangre es mostrada en el antiguo pacto como una poderosa señal de la expiación, y así como Dios entregó la ley, también asoció el derramamiento de la sangre en los sacrificios rituales realizados en cada una de las fiestas entregadas y que prefiguraban al Mesías que vendría. A través de eso, el Señor mostró la necesidad de la expiación para nosotros. Imagínense usted que esto, toda aquella sangre de animales, su particular olor, los cuerpos quemados en los holocaustos de los corderos, el dolor de los becerros que se resistían a morir después de la primera cuchillada, o sus cuerpos moviéndose de manera errática, tratando de retener la vida que se les iba, era solo un símbolo de los padecimientos del Salvador, de Cristo en la cruenta cruz, para lavar a su amada iglesia. Eso era lo que representaba. Y es por eso que el mandamiento es maravilloso, pero necesitamos ver más allá. Necesitamos mirar la sangre. Y hay una primera aplicación que podemos hacer en este primer punto. Y es que la moralidad del creyente debería ser superior a la del mundo a causa de la regeneración del Espíritu en él.
Y aunque deseamos mejores conductas de los hijos de Dios, sabemos que solo se puede tener un comportamiento mejor cuando somos santificados por el Señor. Los creyentes somos responsables de realizar ciertas tareas en nuestra vida cristiana que le agraden al Señor, pero estas no producen santidad. Como tampoco las obras generan salvación. La santificación como parte de la salvación es la obra realizada por el Espíritu de Dios, así como la redención en Cristo solo es posible por la sangre derramada. Recordemos, hermanos, que el mismo Dios que nos dio mandamientos para que los guardásemos, nos dio la sangre de Jesús para salvarnos mediante la fe. El segundo de los aspectos que deseo tratar en esta mañana lo titularemos: la sangre siempre fue superior a los lugares de reunión y a los elementos rituales. Versículos 20 y 21 dice: diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Ven el orden progresivo en que se va desarrollando el tema? Primero, la sangre rocía el libro de la ley, rocía a las personas. Ahora ya se ha introducido en el tabernáculo, rocía las paredes del tabernáculo y los elementos para el sacrificio. Y es imposible no ver en este corto pasaje de la epístola el énfasis continuo que el autor hace sobre la sangre, y en este versículo 20 no es la excepción, pues le recuerda a todo el pueblo que la sangre es el elemento irreemplazable del pacto. Y esto también es relevante, sobre todo cuando tal declaración se hace antes de presentar el lugar de reunión tan importante para el pueblo de Israel. Miren, lo primero que muestra acá este texto es el lugar de reunión, el tabernáculo primero y posteriormente el templo. Si nosotros recordamos el antiguo pacto, vamos a traer a la memoria que se convirtieron en los dos sitios más importantes en asuntos de fe para la mayor parte del pueblo. Era tan ciega la confianza que tenía el pueblo de Israel en el tabernáculo y después en el templo, que ellos llegaron a construir un argumento, un razonamiento bastante alejado de la realidad, que decía algo así como: este es el lugar que Dios ama, el templo no puede ser destruido, y si el templo no puede ser destruido, tampoco la nación de Israel puede ser destruida. Toda su confianza estaba fuera de lo que Dios había determinado. Sin embargo, esto es una falacia, porque Dios le había dicho claramente a Salomón que si el pueblo se preocupaba más por lo formal, por el tabernáculo, por el templo, y no por hacer su voluntad, Él enviaría a un pueblo malvado para que destruyera el edificio en donde se adoraba y por supuesto castigaría a la nación. Y de hecho, así ocurrió más de una vez. Lo hizo. Tanto en el templo como en el tabernáculo, los elementos eran muy importantes para el servicio, pero no podemos olvidar que cada uno de estos era una representación visible del Dios invisible, y además toda aquella elaborada liturgia revelaba algún aspecto de la relación del Señor con su pueblo o del Mesías que iba a venir muchos años después. Pero sin duda lo más notable era el lugar de sangre, el lugar de la sangre en el rito de purificación del lugar de adoración. Cuidado con esto, el lugar de adoración no era puro por sí, era puro porque fue purificado también por la sangre. Y en esto debemos tener mucho cuidado en cómo leemos. Entonces, por esa razón leemos que la sangre fue rociada en el tabernáculo y en los elementos rituales. En Éxodo 24:8 se encuentra descrita la forma como se realizaba la mencionada purificación. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí,
la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La forma como Moisés consagró el tabernáculo fue mediante un sacrificio ofrecido al Padre de un animal puro, y de aquella sangre roció las paredes de la tienda, los vasos y todo lo que estaba allí. Aquello que era una figura de Cristo se rociaba con la sangre del pacto. Ahora, es cierto que no todos los elementos se purificaban con sangre, otros con fuego, algunos con agua, pero el hecho es que el escritor inspirado resalta que mediante la sangre se purificaba esto. Quiero traer un comentario que hace Simón Kistemaker sobre la expresión rociado con la sangre. Él dice: notamos una vez más una diferencia entre el relato del Antiguo Testamento y las palabras del escritor de Hebreos. Cuando Moisés erigió el tabernáculo, Dios le dijo: toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo y todo lo que hay en él, conságralo junto con todos los utensilios y será santo. El escritor de Hebreos, sin embargo, afirma que Moisés roció con la sangre tanto el tabernáculo como todo lo que se usaba en sus ceremonias. En el relato de ordenación de Aarón y de sus hijos, leemos que Moisés mató un becerro y con la sangre purificó el altar, y había consagrado el tabernáculo y todo lo que había en el mismo, inclusive el altar, mediante la sangre. Creo que este breve análisis nos permite dimensionar mejor la importancia de la sangre en la purificación de cada uno de los elementos, porque si no estaba presente, ni los elementos ni el tabernáculo se considerarían adecuados para la adoración. No importaba el material hecho. Recordemos que el templo construido por Salomón fue un precioso lugar cubierto de oro. Las vestiduras de los sacerdotes eran esplendorosas, magníficas a los ojos de los hombres, pero sin la sangre, todo esto simplemente se consideraba impuro y no se podía adorar a Dios en él. Ahora, inmediatamente pensamos en el templo. A nuestra mente viene la práctica dentro del templo, es decir, el culto. Y tenemos que decir que el mismo culto y los elementos de allí del templo no tenían valor sin la purificación mediante la sangre. El templo sin la sangre no tenía valor, pero el culto sin la sangre tampoco tenía valor. Luego de haber comparado los dos rituales, podemos mirar la exactitud entre lo descrito en la figura del antiguo pacto y el cumplimiento en Cristo en el nuevo. Pero nuestro pensamiento tiene que ir mucho más allá, porque cuando empezamos a mirar la sangre para perdón de pecados y limpiarnos de nuestra maldad, hay por lo menos 3 implicaciones que necesitamos considerar. En primer lugar, que el culto en sí mismo, aunque era necesario porque Dios lo había ordenado, no podía realizarse en forma independiente. No era nada si en él no estaba Cristo representado mediante la sangre. En segundo lugar, los elementos litúrgicos no poseían valor en sí mismos a menos que el Señor estuviera representado mediante la preciosa sangre. Y tercero, aunque los sacerdotes predicaran la ley y llamaran con toda pasión a los hombres para que guardaran los mandamientos, de nada servía tal práctica si no había purificación mediante la sangre. Ninguno de ellos podía prescindir de esto. Una segunda aplicación, que vamos a comparar el culto actual con estas 3 implicaciones que hemos visto. En primer lugar, nuestro servicio cristiano no tiene valor si Cristo no te ha limpiado de tu pecado. Esto es un llamado a la ruptura de la formalidad, no en cuanto a la liturgia que está establecida,
sino en cuanto a la forma como nosotros mismos nos presentamos delante del Señor. Cuidado con el culto. El culto no es frío porque la iglesia es fría o desprovisto de algunos elementos emocionales, sino que nuestra propia vida debe estar impactada por el poder de la sangre de Cristo. Pero hay una segunda consideración, y es que aunque Dios nos ordenó una liturgia respetuosa para gloria y alabanza de su nombre, si en usted no se ha derramado la sangre de Cristo, lo máximo que podrá decir es que participó en un culto bonito o emocionante. Y tercero, de nada nos servirá a los ministros si explicamos la palabra de Dios con sabiduría y cada misterio es revelado por la boca de los más hábiles predicadores, si los que escuchan no son purificados por la sangre del Señor. De nada aprovechará el sermón. El último de los aspectos a tratar hoy es: la sangre es el elemento eficaz de la redención. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Como acabamos de observar en el último punto tratado, especialmente en la aplicación, notamos que el elemento eficaz de la redención es la sangre, oh bendita sangre de Cristo. Dice uno de los himnos: hermoso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Y cuál es el lugar de la sangre en los dos pactos? En los dos pactos la sangre tenía un valor similar, aunque en el antiguo pacto era claro que el valor era inferior, porque no tenía el poder para purificar nuestras conciencias. Dios mismo atestigua sobre la razón por la cual se debía estimar de tan alto significado la misma sangre cuando dijo: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. La sangre era para todo mortal su vida, y en consecuencia era imposible presentar sangre si estuviera muerto. Por lo tanto, el ritual de ofrecer la sangre, había un equilibrio delicadísimo entre uno que era perdonado, bendecido, limpiado, liberado, perdonado y puesto en otra relación, mientras que otro era asesinado. Los porteros eran asesinados para cubrir el pecado. Y sin duda alguna, esto nos lleva a pensar en Cristo. ¿Cómo se aplicaba la sangre? Bien, la sangre se aplicaba, ritualmente hablando, sobre las cosas y sobre las personas. En el versículo 19 dice: porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, y después roció el tabernáculo. Siempre hubo un rociamiento externo de la sangre. Ahora, ¿qué pasaba con ello? Bien, el hecho de esta práctica externa despertaba en algunos la conciencia religiosa al meditar sobre la pobreza de su condición espiritual, pero estoy seguro que la mayoría no alcanzaban a dimensionar el impacto de la sangre. El hombre que participaba en estos rituales debía preguntarse: ¿por qué tanta sangre? Y de nuevo cito a Kistemaker,
quien al exponer el pasaje nos hace caer en cuenta sobre la purificación con sangre, diciendo, atestigua que su énfasis constante en la purificación con sangre no es idea suya, la basa en la ley de Dios. Sobre esto debemos decir que el mismo Dios que había provisto el sacrificio de sangre desde mucho antes, ahora exigía mediante la palabra el cumplimiento del mismo. Esto, por supuesto, nos lleva a pensar en qué aspecto es superior la sangre de Cristo sobre el antiguo pacto. Ya habíamos hablado del valor moral en otro sermón de la sangre, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado, la sangre de Cristo sí. Cristo es la víctima perfecta por nuestros pecados, nuestro Redentor. Pero ¿ha pensado usted en que aquella sangre no podía quitar la maldad de nuestros corazones? Toda la aplicación era externa. Eso era lo que el antiguo pacto mostraba. Hisopo y sangre sobre la cabeza de los hombres, sobre las manos, los dedos de los sacerdotes, sobre los vasos. Pero ahora, en este tiempo, de manera invisible pero eficaz, el Santo Espíritu, haciendo una figura de lo que realmente está ocurriendo, ha tomado la sangre que fue presentada en el lugar santísimo delante del Señor y la ha aplicado en el fondo de nuestra alma para transformarnos y presentarnos como iglesia ante el Padre. Y ese poder que viene del Espíritu Santo, que hace la obra en nuestras vidas, es el que permite que seamos regenerados, que seamos transformados, que seamos cambiados totalmente por el Dios vivo para su propia gloria y para su honra. El último himno que cantamos hoy decía: su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Y luego el autor del himno explota en el coro diciendo: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. ¿Y cómo me salva? Por la sangre, por el poder indescriptible de su sangre. Y creo que es necesario una tercera aplicación en esta parte, y es que la sangre de Cristo no es un elemento de superstición que al citarla podemos obtener victoria espiritual sobre los entes inmundos. En realidad, la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue el pago suficiente y efectivo ante el Padre Celestial por los pecados del pueblo. De tal manera que es imposible que aquel por quien murió el Señor pueda perderse. Cuánto poder ha mostrado el Señor por su obra. ¿Cuán superior es el Rey de Gloria? Y ante la pregunta, ¿quién es el Rey de Gloria? Jesús, el Cristo, es ese Señor de gloria. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto tres aspectos relacionados con la superioridad de la sangre del Señor sobre el antiguo pacto. Fueron ellos en su orden. La sangre siempre fue superior a los mandamientos, y allí recordamos que el guardar el mandamiento no es suficiente, no sirve. Solo la sangre del Señor nos limpia. En segundo lugar, vimos la sangre siempre fue superior a los lugares de reunión y los elementos rituales. Lo asociamos con la liturgia, y que realmente ni el lugar ni la liturgia nos puede salvar, solo la sangre de Cristo. Y finalmente enfocamos de manera positiva que la sangre es el elemento eficaz en la redención, y enfatizamos sobre la obra interior que hace el Espíritu Santo aplicando en el corazón la salvación por la sangre de Cristo. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, tal vez estás intentando ser mejor persona. De seguro has hecho muchas resoluciones en tu vida
para tratar mejor a tu prójimo, y de seguro en este menú de opciones has pensado en el cristianismo como algo que puede enriquecer tu espiritualidad. Pero el hecho es que ni los propósitos personales ni la religiosidad pueden cambiar tu corazón para ser realmente agradable a Dios y beneficiar a los demás. Necesitas que la sangre de Cristo sea aplicada por el Espíritu Santo en tu vida. Para los creyentes, amados hermanos, cada vez que recordamos la obra de Cristo a nuestro favor, en nuestro interior debería saltar una inmensa y desbordante alegría que se exprese mediante la alabanza al Redentor por el poder de la sangre. Es el Señor mediante su sangre el que nos salvó. Vivamos lo que nos queda en este mundo glorificándolo a Él.